Hola, este ritual es para congelar a una persona que te hace mal y quieres que no interfiera en tu vida, que no te envíe energías negativas, que no entorpezca tu camino, que no hable mal de ti y que no te haga daño de ninguna de las maneras. Este vídeo, los que me seguís de manera habitual, sabéis que ya lo tengo colgado en mi canal. De hecho, fue el primer vídeo que yo grabé. El hecho de que lo vuelva a grabar es porque en ese vídeo estoy con una cara de miedo, estoy cortadísima porque ese agujerito que hay ahí delante me imponía muchísimo y ahora ya le he perdido el miedo, no el respeto evidentemente, pero sí el miedo, y creo que ha llegado el momento de que lo haga pues un poquito más relajada, no como lo hago en aquel vídeo que prácticamente no me sale ni las palabras. Bueno, pues seguimos con el ritual. Tenemos que tener montados nuestro altar si queremos que el ritual sea efectivo al 100%. Es decir, tenemos que tener representados el fuego, el agua, el aire y la tierra y los tres reinos. El reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Además de los elementos propios de un altar, los materiales que vas a necesitar para hacer este ritual son un limón, pimienta en grano, pero si puede ser un cacharrito de estos, porque ahí debe estar la pimienta recién molida, vinagre de manzana, 10 alfileres de estos que tienen la cabeza negra, no sé si se ve, pero deben tener la bolita que tienen aquí arriba negra. También vas a necesitar un frasco con tapa que cierre de manera hermética, papel blanco, lápiz y una bolsa de plástico negra o una tela negra. El procedimiento es el siguiente. El primer paso es cortar el limón por la mitad. Pues una vez que está el limón cortado por la mitad, las dos mitades prácticamente iguales, rociamos toda la parte de la pulpa de las dos partes del limón con pimienta negra recién molida. El limón lo usamos en este ritual porque las propiedades que tiene es para limpiar y proteger la negatividad que te pueda estar enviando esa persona. Y la pimienta también. La pimienta además la va a mantener alejada de tu vida para que no interfiera en tu vida, claro. Bueno, una vez que ya hemos rociado de pimienta recién molida las dos mitades del limón, en el papel debes escribir la oración pidiéndole a quien tú le tengas fe. Yo ahí no voy a entrar, puedes pedirle a un santo, a un dios, al universo, a quien tú le tengas fe. Le tienes que pedir que la persona que quieres alejar de tu vida, pues que se aleje de ti y de los tuyos. No vayas a poner el nombre de tu hijo, ni el de tu marido, ni el de tu pareja, ni de una persona que quieras tener en tu vida. Ojo, ni el tuyo. Solamente tienes que quiero alejar a esa persona de mí, o quiero alejar a esa persona de mí y de los míos. Pero el nombre que debe aparecer en el papel es única y exclusivamente el de esa persona. Debes poner su nombre completo y su fecha de nacimiento, a poder ser, o el nombre completo y la edad y el signo. Hay en muchos comentarios que me habéis hecho es que no sé ni cómo se llama. Pues si no sabes cómo se llama, ¿cómo vas a alejar a una persona de tu vida que ni conoces? No tiene sentido. Aunque sea el nombre de pila, te informas, pero el nombre de esa persona, la petición tiene que ir dedicada a que esa persona se aleje de tu vida. Al final lo firmas solo con la rúbrica, no vayas a poner tu nombre, solamente haces el garabato de la firma y pones la palabra gracias, dándole gracias a quien le hayas pedido que verdaderamente va a alejar a esa persona de tu vida. Una vez que ya has escrito el papel, lo doblas 1, 2 y 3 veces y lo pones en la mitad del limón. Tienes que cerrar el limón como si fuera un bocadillo. Y tengo que decirte que en la petición no pidas el mal para esa persona. Es decir, pide simplemente que se aleje de tu vida. Es más, puedes pedir incluso que a esa persona sea feliz lejos de ti. Sé que cuando alguien nos está haciendo daño
cuesta trabajo pedir que alguien sea feliz, pero cuando la gente es feliz no le hace daño a nadie. O sea, que cuanto más feliz sea, más lejos va a estar de ti y más tranquila vas a estar. Así que recuerda que es un ritual de magia blanca y con la magia blanca no se debe pedir el mal para nadie. Entonces, bueno, una vez que ya hemos cerrado el limón con el papel dentro, sellamos el limón con los 10 alfileres. Pero solamente vamos a pillar la cáscara del limón. Hay que tener mucho cuidado de no pinchar el papel. Unos hacia arriba y otro hacia abajo. Y así lo vamos sellando con la intención de que no se abra. El que tengan la cabecita negra, los alfileres, es también con una intención de proteger este ritual y no se vea, porque luego si la otra persona se lee el tarot, va a algún sitio que le lean el tarot o algún tipo de evidencia o alguna otra mancia, evidentemente le van a decir que sepas que te han congelado. Entonces los alfileres llevan esa intención, que no se vea este ritual a través del tarot ni de la evidencia. Bueno, pues ya tenemos el limón totalmente sellado. ¿Ves? No se despega. Y entonces está ahí la petición con la pimienta y con el limón. El siguiente paso es en un frasco de cristal transparente que quepa el limón, lo metemos. Y ahora llenamos hasta arriba todo el frasco de vinagre de manzana. Intenta que el vinagre caiga justo en el corte del limón para que toda la petición se impregne del vinagre. Así. Lo cerramos. Y la bolsita negra es con la misma intención de ocultar este ritual para que a nadie le digas que te han congelado, que aunque no estamos pidiendo nada malo para la otra persona, porque evidentemente le estamos haciendo un favor, porque si ponemos que sea feliz, quien quiera que me congele, siempre y cuando que ponga que sea feliz, evidentemente. Metemos el frasco en la bolsa negra. Hacemos un nudo. Pues esto, así tal como está, lo metes dentro del congelador y lo dejas en el congelador todo el tiempo que quieras, es decir, hasta que esa persona desaparezca de tu vida. Que llega un día que tú ya no sabes nada de esa persona no interfiere en tu vida para nada, pues lo sacas del congelador y lo tiras a más de 7 manzanas o a más de 7 cuadras de tu casa. Y cuando vuelvas a tu casa, lo haces por un camino diferente del que ha sido. El momento para hacer este ritual es con la luna menguando, es decir, desde que es luna llena hasta que es luna nueva. Y el mejor día para hacerlo sería un sábado. Bueno, pues como ves es el mismo ritual que ya grabé hace 1 año y medio. No es que ahora sea una profesional de la cámara, ni mucho menos, pero bueno, ya parece que al objetivo le voy teniendo un poquito más de cariño. Y espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, me das un like, te suscribes, cualquier duda que tengas me la vuelves a preguntar en los comentarios, yo en la mayor brevedad posible te lo respondo. Un beso.